Entre relámpagos y calles vacías, una joven maestra sin fortuna busca refugio y termina llamando a la puerta equivocada. Allí, en la mansión de un magnate viudo, el destino la espera envuelto en silencio, culpa y un amor imposible. Esa noche, dos almas marcadas por la pérdida se encontrarán, sin imaginar que ese encuentro cambiará sus vidas para siempre. Prepárate para una historia donde la sociedad dicta las reglas, pero el corazón escribe su propio final. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que el amor puede nacer en medio de la tormenta? Nueva York, invierno de 1893. La tormenta más implacable del año azotaba la ciudad con una furia que parecía venir del propio cielo. El viento rugía entre los edificios de piedra y la lluvia golpeaba los faroles de gas hasta hacerlos parpadear como luciérnagas moribundas. Bajo ese aguacero interminable, una figura femenina avanzaba con paso incierto por la elegante Quinta Avenida, donde los carruajes apenas se atrevían a circular. Georgia Belmont sostenía con ambas manos un pequeño bolso de tela empapado que contenía lo poco que poseía. La carta de despido, arrugada y húmeda, asomaba entre sus dedos entumecidos. Había perdido su empleo como maestra particular en la casa de los Renshaw apenas una hora atrás. «No es usted de nuestra clase», le había dicho la señora con un tono cortés y cruel. Desde entonces, Georgia caminaba sin rumbo, buscando un albergue, una entrada abierta, un resquicio de piedad. Su vestido oscuro, de algodón ya gastado, se había pegado al cuerpo y los botines de cuero filtraban el agua helada. El cabello, recogido a toda prisa en un moño bajo, se soltaba en mechones húmedos que le caían sobre el rostro. Cada paso era una súplica muda. Cuando la lluvia arreció, distinguió entre la niebla el contorno de una mansión de piedra gris, majestuosa y silenciosa. Dos faroles iluminaban los pilares del portón principal, y el reflejo del mármol mojado parecía invitarla a entrar. No sabía a quién pertenecía, ni le importaba. Solo necesitaba resguardarse un momento del frío que la atravesaba. Subió los escalones tambaleante y golpeó la puerta con timidez. Del otro lado, unos pasos lentos resonaron. La puerta se entreabrió, dejando escapar un hilo de luz cálida. Una mujer de semblante severo, cabello recogido y delantal blanco, apareció con una lámpara en la mano. «¿Quién llama a esta hora?», preguntó la mujer frunciendo el ceño. «Perdóneme, señora. La tormenta. Yo solo buscaba un poco de abrigo», balbuceó Georgia, apenas capaz de articular palabras por el temblor de sus labios. La mujer, que no era otra que la señora Adeline Moore, ama de llaves de la familia Harrington, observó a la joven de pies a cabeza. Había algo en su voz que no supo ignorar, una mezcla de fragilidad y dignidad que desarmaba. Dudó apenas un instante antes de abrir la puerta un poco más. «Entre, no puedo dejarla ahí fuera». El calor del vestíbulo la envolvió de inmediato. Las lámparas de aceite daban un brillo dorado a los mármoles y a los retratos antiguos. El contraste entre la magnificencia del lugar y su aspecto humilde la hizo sentirse fuera de lugar. La señora Moore la condujo hasta el recibidor. «Siéntese junto al fuego. Le traeré una manta». Su tono seguía siendo firme, pero en sus ojos asomaba un destello de compasión. Georgia obedeció. Se acercó al hogar encendido, observando cómo el vapor se elevaba de su falda mojada. De pronto, una vocecita suave rompió el silencio. «¿Quién es, señora Moore?». La niña, de cabello rubio rizado y mirada curiosa, se asomaba desde la escalera. Vestía una bata clara y sostenía un muñeco de trapo. «Clara, regresa a tu habitación, querida», dijo el ama de llaves con dulzura. «No es asunto tuyo». Pero la niña bajó algunos escalones y se acercó a Georgia con una sonrisa tímida. «¿Está usted perdida?», preguntó. Georgia se inclinó para responderle, y en ese gesto
La luz del fuego iluminó su rostro. Los ojos grandes, la piel clara, los rasgos delicados. La señora Moore se quedó inmóvil. Había visto ese mismo rostro antes, en un retrato del salón principal. La difunta señora Harrington, esposa del dueño de la casa. Antes de que pudiera decir palabra, una voz grave resonó desde lo alto de la escalera. «Clara, ¿qué haces fuera de tu habitación?» El hombre que descendió con paso firme era alto y de presencia imponente. Nathaniel Harrington, el dueño de la mansión, vestía una levita negra, el cuello de su camisa perfectamente almidonado, y llevaba en la mano derecha un libro cerrado. Sus ojos, de un azul acerado, se detuvieron en Georgia con evidente desconcierto. Por un instante, ambos se observaron sin hablar. La lluvia seguía golpeando los ventanales, como si el mundo insistiera en retenerlos dentro de aquel instante suspendido. «Disculpe, señor», intervino la señora Moore. Esta joven se refugió de la tormenta. Solo pretendía esperar a que amainara. Nathaniel la miró una vez más, con una intensidad que la hizo bajar la vista. Había algo en aquella desconocida que lo perturbaba. No solo su aspecto, sino la forma en que el aire parecía cambiar a su alrededor. «Está bien», dijo finalmente. «Permita que descanse un momento. Nadie debería estar afuera con este clima». Clara, ajena a la tensión entre los adultos, tomó la mano de Georgia con naturalidad. «¿Puede quedarse hasta que deje de llover?», preguntó con voz suplicante. Georgia sonrió débilmente. «Solo un rato, cariño. Luego me iré». Nathaniel la observó mientras hablaba con la niña. En sus gestos, en el timbre de su voz, había una ternura que removía algo dormido en él, algo que no comprendía del todo y que, sin embargo, no podía ignorar. La señora Moore regresó con una manta gruesa y una taza de té humeante. Georgia la tomó con gratitud. «Gracias», murmuró. «No imaginé que alguien abriría la puerta». «El señor Harrington no suele hacerlo», respondió el ama de llaves con una leve sonrisa. «Pero parece que esta noche la tormenta trajo más que lluvia». El reloj de pie marcó las 9 cuando un trueno estremeció la casa. Nathaniel miró por la ventana, pensativo, y luego volvió la vista hacia la joven junto al fuego. Por un momento creyó ver el reflejo de otro tiempo, de una risa que ya no existía. Georgia, ajena a sus pensamientos, sostenía la taza con ambas manos, intentando recuperar el calor que la tormenta le había arrebatado. No sabía que aquel refugio improvisado cambiaría el rumbo de su destino. Tampoco que, a partir de esa noche, su nombre quedaría ligado para siempre al del hombre que acababa de ofrecerle un lugar al abrigo de su soledad. La mañana siguiente amaneció envuelta en neblina. Los ventanales altos de la mansión Harrington, que la noche anterior habían temblado ante la furia de la lluvia, ahora dejaban pasar una luz pálida, como si el sol aún dudara si debía atravesar las nubes grises que se arremolinaban sobre la ciudad. Georgia se encontraba sentada en un extremo del comedor secundario, aún con el cabello ligeramente húmedo. Vestía un vestido prestado, sencillo pero limpio, de muselina clara que la señora Moore había rescatado del armario de la antigua institutriz de Clara. Aunque le quedaba un poco holgado en la cintura y algo corto en las mangas, ella lo llevaba con una dignidad serena. A pesar de la confusión del día anterior, había decidido no dejarse dominar por la incertidumbre. Aún no comprendía del todo dónde estaba, ni quiénes eran exactamente esas personas que la habían acogido, pero sabía que tenía una responsabilidad silenciosa con la niña que le había tomado la mano con tanta naturalidad la noche anterior. La pequeña Clara entró al comedor con pasos suaves, sujetando un libro entre sus brazos. Sus rizos dorados estaban cuidadosamente peinados y su vestido azul pálido estaba adornado con una cinta blanca a la altura del pecho. Al ver a Georgia, su rostro se iluminó como si la presencia de la joven disipara los restos de la tormenta. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con voz tenue. «Claro que sí, cariño», respondió Georgia,
sonriendo con dulzura. Pasaron unos minutos en un silencio apacible, solo interrumpido por el leve golpeteo de la cuchara en la taza de té. Cuando la señora Moore entró con una bandeja de panecillos calientes, observó la escena sin decir palabra, pero sus ojos, por un instante, se suavizaron. Era raro ver a Clara tan despierta, tan interesada. Desde la muerte de su madre, la niña apenas comía en compañía. Sin embargo, allí estaba, junto a una completa desconocida, como si la conociera de siempre. Más tarde, mientras Georgia recorría uno de los pasillos laterales en dirección a la biblioteca, Nathaniel la encontró por casualidad. Venía de su despacho, vestido con un traje de lana gris oscuro, el chaleco de brocado y el reloj de bolsillo sujeto con una cadena dorada. Se detuvo al verla, y por un instante el silencio se volvió espeso entre ambos. «Buenos días», murmuró él, sin acercarse demasiado. «Buenos días, señor Harrington», respondió ella con una leve inclinación de cabeza, sin atreverse a sostenerle la mirada. Nathaniel la observó unos segundos, como si intentara descifrar qué era exactamente lo que le provocaba aquella sensación incómoda en el pecho cada vez que la tenía cerca. Georgia no tenía el porte de una dama de sociedad ni el aire altivo de las mujeres con las que solía tratar, y sin embargo, había en su forma de caminar, en la manera en que juntaba las manos frente al pecho, una elegancia natural que desentonaba con su ropa prestada. «Mi hija se ha encariñado con usted en muy poco tiempo», dijo finalmente, «y la señora Moore me ha hablado bien de su comportamiento». Georgia asintió, sin saber qué decir. Sentía que aquel hombre medía cada palabra como si temiera equivocarse. «He pensado que podría quedarse unos días más, como dama de compañía provisional, por el bien de Clara». Nathaniel bajó la vista incómodo. «Hasta que consiga usted un lugar donde quedarse, por supuesto». La joven parpadeó, sorprendida. No era lo que esperaba. Pensó que la noche anterior había sido un gesto de compasión, pero esta propuesta abría una puerta que no se atrevía a cruzar sin titubear. «Le agradezco su generosidad, señor Harrington. No quiero ser una carga para nadie. Mi hija lo necesita», interrumpió él, y su tono no fue duro, sino contenido. Luego agregó, en voz más baja, «Usted le ha devuelto algo que creí perdido». La risa. Georgia sintió que algo dentro de ella se removía, no por vanidad, sino por esa clase de ternura que nace cuando se siente útil, necesaria. Asintió suavemente, y sin más palabras, ambos continuaron en direcciones opuestas. Durante los días siguientes, Georgia se adaptó poco a poco a la rutina de la casa. La señora Moore, aunque reservada, comenzó a confiar en ella lo suficiente como para permitirle leer con Clara en la biblioteca, acompañarla en sus paseos por el jardín y hasta sentarse juntas en el salón a la hora del té. Georgia, siempre atenta a los límites que su posición imponía, evitaba los salones principales y se mantenía ocupada en tareas discretas. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba levemente los cristales y la mansión parecía suspendida en una calma casi sagrada, Georgia se acercó al piano del salón contiguo a la biblioteca. No había nadie a la vista. Clara se había quedado dormida en un rincón con un libro entre las manos y el crepitar del fuego llenaba el ambiente de un calor silencioso. Con dedos temblorosos levantó la tapa del piano. No era cualquier instrumento. La madera oscura tallada a mano y las teclas de marfil revelaban su procedencia europea. Sin saber bien por qué, se sentó. Colocó los dedos sobre las teclas con una timidez reverente y comenzó a tocar una melodía antigua, de esas que su padre le había enseñado cuando aún vivían en Filadelfia. La música, suave y melancólica, flotó por el salón como un suspiro contenido. Lo que Georgia no sabía era que desde la puerta, en penumbra, Nathaniel la observaba. Estaba de pie, inmóvil,
con los puños apretados a los costados. Aquella melodía, aquella forma de inclinar la cabeza mientras tocaba, durante un instante creyó ver a su esposa. La señora Moore, que venía desde el comedor, se detuvo al ver la escena. Al mirar al patrón, percibió una sombra en su expresión. No era enojo ni tristeza exacta. Era una mezcla de recuerdo y desasosiego. Sabía que ese piano no se había tocado desde que la señora Harrington había muerto. Y ahora, al escucharlo de nuevo, con esa misma dulzura temblorosa, el eco del pasado se había hecho carne frente a sus ojos. Georgia, al terminar la pieza, levantó la vista. La señora Moore ya se había retirado discretamente. Nathaniel seguía allí, inmóvil, como si la melodía lo hubiera enredado en un hilo invisible. «Disculpe», dijo ella, poniéndose de pie de inmediato. No sabía que... «No tiene que disculparse», respondió él, pero su voz era apenas un murmullo. Ella lo miró por un segundo. Había algo roto en su mirada, algo contenido que no lograba nombrar. Nathaniel se dio vuelta sin decir más, dejando tras de sí una presencia cargada de silencio. Esa noche, mientras Clara dormía y la casa se sumía en un sopor cálido, Georgia se quedó contemplando las brasas del hogar. Sabía que estaba en un mundo que no le pertenecía, sabía que no debía acostumbrarse, pero también sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que algo había comenzado a cambiar. No fuera de ella, sino dentro, como si la dama que había llegado bajo la tormenta, sin nombre ni propósito, comenzara a despertar algo dormido en los muros de piedra y en el corazón de un hombre que juró no volver a sentir. Las puertas del salón principal se abrían como alas de un templo olvidado. Era un espacio vasto y solemne, de techos altos decorados con molduras doradas, donde el eco de los pasos parecía demorar su partida, como si la misma casa no quisiera que el silencio fuera quebrado. Las cortinas de terciopelo color vino estaban recogidas con cordones de seda, y una suave luz invernal entraba tamizada, acariciando los muebles de caoba y los retratos que adornaban las paredes. Georgia se adentró con cautela. No era su costumbre pasear por aquella parte de la mansión, pero la señora Moore le había pedido que llevara unos libros a la mesa lateral del salón. Caminó con la cabeza ligeramente inclinada, como quien reconoce estar en tierra ajena, y sus dedos, cubiertos por guantes delgados de hilo, sostenían los volúmenes con respeto. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la chimenea, enmarcado en un óvalo de madera oscura finamente tallada, colgaba un retrato al óleo de una mujer joven. La mirada de Georgia se detuvo, perpleja. Sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. La mujer del retrato no era idéntica a ella, pero el parecido era innegable. Los mismos pómulos suaves, la forma delicada del mentón, los ojos amplios de expresión melancólica y los labios curvados con serenidad. Incluso el cabello, recogido en un moño bajo con algunos rizos sueltos, tenía el mismo tono castaño dorado. El tiempo pareció detenerse. Georgia dio un paso más, sin darse cuenta, atraída como por un hilo invisible. Sus ojos buscaron el nombre al pie del retrato, inscrito en letras doradas sobre una pequeña placa de bronce. Isabel Harrington, 1860-1891. Georgia tragó saliva. Aquella era la esposa fallecida de Nathaniel. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería ese el motivo por el que el señor Harrington la había mirado con tanta frialdad y distancia desde su llegada? ¿Acaso la presencia de alguien con rasgos tan parecidos a su difunta esposa lo perturbaba? Estaba, sin quererlo, pisando un terreno sagrado que aún no había sido perdonado por el duelo. No debería estar aquí. La voz grave y profunda de Nathaniel la hizo girar con sobresalto. Él estaba de pie junto a la puerta, con las manos cruzadas a la espalda. Llevaba un traje de franela gris oscuro y una expresión tensa. Sus ojos no miraban directamente a Georgia, sino al retrato. Ella sintió que le faltaba el aliento.
Perdóneme, no fue mi intención, murmuró. Solo iba a dejar unos libros y... Ya no se usa este salón, interrumpió él sin dureza, pero con una frialdad que calaba más que el viento de enero. Georgia bajó la mirada. No sabía que se parecía tanto a ella, dijo en voz apenas audible. Nathaniel desvió la mirada hacia ella, esta vez con claridad. La tensión en su mandíbula era visible. Caminó lentamente hacia la chimenea, sin apartar los ojos del cuadro. Ese retrato fue pintado el año en que Clara nació. Isabel tenía 29 años. Siempre odió posar. Decía que los retratos no capturaban el alma, solo la apariencia. Georgia guardó silencio. Quería desaparecer, no por vergüenza, sino por respeto. Había abierto sin querer una herida que no le correspondía. No tiene que justificar su presencia, añadió él volviéndose lentamente hacia ella. Es solo que verla allí, de pie, con esa expresión, ha sido como ver un espectro. Georgia sintió que el corazón le latía en la garganta. No había deseo en sus palabras, ni ternura, solo una nostalgia endurecida por el tiempo. Si lo prefiere, puedo marcharme esta misma tarde, dijo con serenidad, pese al temblor de su voz. No quiero incomodar a nadie. Nathaniel la observó por un largo instante. En su mirada había un combate silencioso entre el recuerdo y la presencia viva que tenía frente a él. Finalmente, suspiró. No es necesario. Clara se ha encariñado con usted, y eso es lo único que importa por ahora. La joven asintió y con un gesto contenido salió del salón. Pero en su interior una inquietud se había sembrado, no solo por el retrato, sino por la mirada de Nathaniel. Una mezcla de rechazo y fascinación que ella no lograba comprender del todo. Esa misma noche, la mansión recibió una visita inesperada. Un carruaje oscuro, tirado por 2 caballos de pelaje negro, se detuvo frente a los escalones principales. De él descendió un hombre de porte distinguido, vestido con un abrigo de lana inglesa, guantes de cuero negro y sombrero de copa. Su barba, perfectamente recortada, y su sonrisa impecable revelaban a un hombre que se sabía dueño de su entorno. August Van Dorn, banquero influyente, amigo de la infancia de Nathaniel y su más tenaz competidor en el mundo financiero, entró en la mansión con el paso de quien no pide permiso. Fue recibido con cortesía por la señora Moore y conducido al salón de visitas, donde Nathaniel lo aguardaba junto al fuego. Siempre igual de puntual, comentó Nathaniel, estrechando su mano sin entusiasmo. Y tú, siempre igual de predecible, respondió Van Dorn con una sonrisa ladeada. Me preguntaba si esta vez me recibirías tú o tu mayordomo. Nathaniel lo invitó a sentarse y pidió coñac. La conversación fue cortés, pero marcada por un tono de competencia latente. Ambos hombres se conocían demasiado bien como para fingir afecto. Discutieron sobre el estado de los mercados, la posible apertura de una sucursal en Filadelfia, los rumores de una nueva legislación bancaria, pero Van Dorn, astuto como un zorro, no tardó en abordar lo que realmente le interesaba. «Dicen que tienes compañía en casa», dijo mientras giraba el vaso de cristal entre los dedos. «Una jovencita, no del todo conocida en sociedad, ¿es cierto?» Nathaniel se tensó, pero no cambió su expresión. «Una dama que cuida de Clara temporalmente. Nada más». «Claro, claro, temporalmente». Van Dorn sonrió, como quien lanza una piedra al agua para medir la profundidad. «Pero ya sabes cómo es esta ciudad. La Quinta Avenida no perdona a los que rompen sus reglas». Nathaniel no respondió. Se limitó a beber un sorbo de coñac y mirar las llamas con expresión distante. Van Dorn entendió que había tocado una fibra sensible y decidió no insistir. Se despidió poco después, con la misma elegancia con la que había llegado, pero con una sonrisa de triunfo apenas perceptible en el rostro. Cuando el carruaje se alejó por la avenida, Nathaniel permaneció de pie junto a la ventana, observando cómo las sombras se tragaban las luces de gas.
Pensó en Georgia, en sus manos delgadas sobre el piano, en su mirada clara frente al retrato y en la forma en que su presencia parecía trastornar el equilibrio de la casa. Y de su propia voluntad, esa noche no durmió. Caminó por el despacho durante horas, con los brazos cruzados a la espalda, mientras las palabras de Van Dorn resonaban como campanadas en su memoria. Una jovencita no del todo conocida en sociedad. Y sin embargo, aquella mujer, sin apellido ilustre ni fortuna, había sembrado en su alma algo que él creía muerto, algo que no podía controlar, algo que no se atrevía a nombrar. El invierno había cedido levemente su rigor, pero la ciudad aún respiraba un aire de hielo que parecía filtrarse en los huesos. Desde los ventanales de la mansión Harrington, la Quinta Avenida se extendía cubierta por una pátina blanquecina. Los carruajes dejaban surcos húmedos en la nieve y el sonido de los cascos de los caballos se mezclaba con el murmullo lejano de la vida elegante que nunca se detenía, ni siquiera cuando el frío partía los labios y adormecía las manos. Dentro de la mansión, sin embargo, la atmósfera había cambiado. Desde la llegada de Georgia, el fuego ardía con más frecuencia en las chimeneas, las flores frescas volvían a adornar los jarrones y la risa de la pequeña Clara llenaba los pasillos como una melodía olvidada. Los criados, acostumbrados al silencio sepulcral que reinaba desde la muerte de la señora Harrington, miraban a la joven institutriz con una mezcla de respeto y discreta simpatía. Pero fuera de esos muros, el viento comenzaba a arrastrar rumores. Y los rumores, en Nueva York, eran tan afilados como las agujas de los sombreros de las damas que los esparcían. Aquel jueves por la tarde, Georgia acompañó a Clara al jardín de invierno, un salón cerrado con amplios ventanales donde la niña podía caminar entre plantas y flores traídas desde Florida. Clara se sentía más fuerte. Sus mejillas habían recuperado el color y su voz, antes apagada, sonaba ahora clara y risueña. Georgia la observaba con ternura mientras le leía un cuento, sin imaginar que, a pocos metros, dos visitantes murmuraban a espaldas suyas. Las damas, amigas lejanas de la difunta Isabel Harrington, habían llegado para dejar sus condolencias tardías y su opinión no solicitada. Vestidas con trajes de terciopelo oscuro y abrigos de piel, se paseaban con el aire altivo de quienes se creen guardianas de la decencia. «No entiendo cómo el señor Harrington permite algo así», dijo una, abanicándose con gesto indignado. «Tener bajo su techo a una joven desconocida, sin apellido ni fortuna, mientras aún viste de luto, es impropio. Dicen que la niña la adora», respondió la otra en tono condescendiente. «Pero tú sabes cómo son los hombres cuando el duelo se alarga demasiado. Tal vez busca consuelo». Rieron entre dientes, con esa crueldad refinada que solo la sociedad más ociosa podía dominar. Georgia, que había salido un momento para devolver un libro a la biblioteca contigua, escuchó las palabras desde el corredor. Se quedó quieta, con la espalda apoyada contra la pared, sintiendo cómo el corazón se le oprimía en el pecho. Sin apellido, impropia, cada palabra cayó sobre ella como un golpe invisible. No esperó a escuchar más. Regresó al jardín con el rostro pálido, fingiendo serenidad para no preocupar a Clara. La niña, ajena a todo, seguía mostrándole una flor amarilla que acababa de cortar. Georgia la abrazó con delicadeza, intentando ocultar su turbación. Esa noche, cuando la mansión se sumió en la calma, Georgia subió a su habitación con paso lento. Las palabras que había escuchado resonaban una y otra vez en su mente. No podía permitir que su presencia diera pie a habladurías que mancharan el nombre de Nathaniel o la reputación de la casa. Tal vez había llegado el momento de marcharse. Encendió una lámpara de aceite y comenzó a doblar su ropa con movimientos mecánicos,
El silencio del cuarto solo era interrumpido por el crujido del fuego en la chimenea. La puerta se abrió sin previo aviso. Era Nathaniel. Vestía una levita negra, desabrochada en el cuello, y el cabello ligeramente despeinado le daba un aire menos severo. Al verla con las manos ocupadas en su maleta, se detuvo de golpe. «¿Qué está haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Georgia bajó la vista. «Creo que es lo mejor, señor Harrington. No quiero causar más incomodidad. La sociedad no perdona fácilmente y ya se han dicho cosas que no debería repetir». Nathaniel se acercó unos pasos, con el ceño fruncido. «¿Quién ha dicho algo?». «No importa». Su voz tembló levemente. «Lo cierto es que no pertenezco a este lugar». Nathaniel la miró fijamente. Había enojo en sus ojos, pero también una tristeza profunda. «No voy a permitir que unos comentarios sin valor decidan el destino de mi hija. Clara la necesita, y yo...». Se detuvo un instante conteniendo las palabras. «Yo le ruego que se quede, al menos hasta que encuentre a alguien más que pueda cuidar de ella». Georgia lo miró con los ojos llenos de confusión. Jamás había visto a un hombre como él hablar con tanta vulnerabilidad. Aquella súplica, pronunciada con voz grave y temblorosa, bastó para desarmarla. «Está bien», susurró finalmente. «Me quedaré por Clara». Nathaniel asintió sin decir nada más. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa una rosa blanca, la única flor que crecía aún en el jardín interior. Georgia la miró un largo rato, sin entender si era un gesto de gratitud o de despedida. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Georgia continuó cumpliendo sus labores, pero ahora lo hacía con una prudencia nueva. Evitaba permanecer sola con Nathaniel, limitaba sus conversaciones al mínimo necesario y siempre encontraba una excusa para marcharse cuando sentía que el silencio entre ambos se volvía demasiado íntimo. Nathaniel, por su parte, parecía sumido en una lucha invisible. Pasaba más horas en su despacho y hablaba poco durante las comidas. En las noches, la señora Moore lo escuchaba caminar de un lado a otro en su estudio, hasta que el reloj daba la medianoche. Una de esas noches, incapaz de contener el desasosiego, Nathaniel se sentó en su escritorio. Encendió una lámpara, abrió un cajón y sacó un conjunto de papeles en blanco. Tomó la pluma y, sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir. No era una carta destinada a ser enviada, era una confesión. «Georgia», escribió al principio, sin atreverse a añadir el apellido, como si al hacerlo pudiera profanar algo sagrado. La tinta corrió con rapidez. Las palabras salieron como heridas abiertas. Le habló del vacío que había dejado Isabel, de la culpa que lo perseguía cada día, de las decisiones frías y calculadas que lo habían hecho rico, pero lo habían alejado de todo lo que alguna vez había amado. Y en medio de esa confesión, la pluma tembló. Recordó algo que había querido olvidar. Un documento firmado años atrás, cuando aún era director de una de las filiales del banco. Un préstamo comercial que, al ser revocado, había llevado a la quiebra a una pequeña escuela en Filadelfia. Una escuela que atendía a niñas huérfanas. Una escuela donde, ahora lo sabía, trabajaba una maestra joven llamada Georgia Belmont. Nathaniel soltó la pluma. La tinta se derramó sobre el papel. Se recostó en el asiento, cubriéndose el rostro con una mano. El destino tenía una manera cruel de mostrarle sus faltas. Aquella mujer, cuya dulzura había devuelto la luz a su casa, era también víctima indirecta de una de sus decisiones financieras más frías. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la ironía. No podía decírselo. No todavía. Esa verdad la alejaría para siempre. Al día siguiente, Georgia entró al despacho para entregar un cuaderno de lectura que Clara había dejado olvidado. Vio sobre el escritorio un sobre sin cerrar, con su nombre escrito en la parte superior. Lo tocó con los dedos, pero al escuchar pasos, retrocedió de inmediato. Nathaniel apareció en la puerta,
con el rostro más cansado que de costumbre. «Gracias», dijo ella, dejando el cuaderno sobre la mesa. Él asintió. Por un momento el silencio se volvió insoportable. Ella bajó la vista, pero él no apartó los ojos de ella. Quiso decirle que no creía una sola palabra de los rumores, que su presencia le daba paz, que su voz al leer con Clara le recordaba que el mundo aún podía ser bueno. Pero no lo hizo. Solo la observó mientras se alejaba por el pasillo, con el mismo cuidado con que se observa una llama en medio de la oscuridad. Esa noche volvió a tomar la carta y la guardó en el cajón sin firmarla. Sabía que su vida se había dividido en dos, desde la llegada de Georgia, el hombre que era antes de ella y el que comenzaba a ser desde que la escuchó tocar el piano. Y comprendió, aunque no lo admitiera en voz alta, que su mayor temor ya no era el escándalo. Era perder la única luz que había vuelto a entrar en su casa después de tanto tiempo. El amanecer llegó cubierto de una niebla densa que se deslizó por la Quinta Avenida como un velo que anunciaba desgracia. Los tejados de las mansiones dormían bajo una capa de escarcha y el cielo gris parecía negarse a abrir el día por completo. En el despacho principal de la mansión Harrington, el fuego ardía débil, y Nathaniel se encontraba inclinado sobre un periódico extendido sobre su escritorio, con el ceño fruncido y los labios apretados. La tinta aún fresca mostraba un titular en letras grandes y provocadoras: «Una intrusa sin pasado, el nuevo escándalo de la Quinta Avenida». Debajo, una ilustración a carboncillo mostraba la silueta de una mujer junto a la ventana de una mansión reconocible, la suya. Nathaniel apretó los puños sobre el papel. El resto del artículo era un ejercicio de veneno y medias verdades. Se insinuaba que la joven que vivía en su casa no era una simple institutriz, sino una desconocida de origen dudoso que había encantado al banquero viudo hasta instalarse en su hogar bajo la excusa de cuidar a la hija. No mencionaba su nombre, pero tampoco hacía falta. La imagen, la descripción, los rumores ya sembrados entre las damas de sociedad, todo conducía a Georgia. Un golpe suave en la puerta interrumpió su lectura. Era la señora Moore. Tenía el rostro más pálido de lo habitual. «Señor Harrington», dijo con voz grave, «la señorita Belmont ha leído el periódico». Nathaniel se levantó de inmediato. El aire de contención que mantenía desde hacía semanas pareció quebrarse en ese instante. «¿Dónde está?» «En su habitación. Ha comenzado a empacar. Dice que no desea causar más daño a la familia». Nathaniel pasó una mano por el rostro. Su mirada, normalmente firme, se nubló por un instante. Dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. Había tanto que quería decirle a Georgia y no encontraba las palabras adecuadas. Mientras tanto, en el ala este de la casa, Georgia doblaba con cuidado sus pocas pertenencias. Cada prenda, cada objeto, parecía pesar más de lo que debería. El vestido de muselina clara, el delantal que usaba para leer con Clara, el libro de cuentos que la niña le había regalado con una flor prensada entre sus páginas. Todo se guardaba con movimientos lentos, como si con cada acción su corazón se desgarrara un poco más. La humillación no venía solo del artículo, sino de lo que ese artículo representaba. No importaba lo que ella hiciera, cuán respetuosa fuera, cuán silencioso su paso por aquella casa, nunca sería vista como una igual. Su falta de apellido, de fortuna, de historia, era un crimen imperdonable en una sociedad que elegía a sus víctimas con guantes de seda. Clara entró sin llamar. Llevaba un camisón blanco y los rizos desordenados. En su rostro había un miedo que partía el alma. «¿Te vas?», preguntó con voz quebrada. Georgia se agachó frente a ella y le tomó las manos. «Solo por un tiempo, cariño. Es lo mejor para todos». «Pero yo te necesito», dijo la niña, aferrándose a sus brazos. «Ya no me duele el pecho desde que estás conmigo. No me siento sola. ¿Qué voy a hacer sin ti?».
Georgia la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Acarició su cabello, besó su frente. «Vas a estar bien. Eres fuerte. Eres valiente, como tu madre lo fue. Y tu padre, él te ama más de lo que imaginas». Clara la miró a los ojos, suplicante. «¿Él quiere que te vayas?» Georgia no respondió. La abrazó más fuerte. Cuando bajó por las escaleras principales con la maleta en mano, todos los criados parecían haber desaparecido. Solo la señora Moore aguardaba al pie del vestíbulo, con los labios apretados y los ojos humedecidos. «¿Ha dicho algo el señor Harrington?», preguntó Georgia con un hilo de voz. La señora Moore negó suavemente con la cabeza. «Está en su despacho. No ha salido desde que leyó el artículo». Georgia asintió. No esperaba una despedida. Tal vez era mejor así. Si lo veía, si escuchaba una palabra de sus labios, si sentía el temblor en su mirada, no tendría fuerzas para irse. Tomó el picaporte de la puerta principal y la abrió con dificultad. El viento frío le golpeó el rostro como un último recordatorio de la realidad. Dio un paso hacia afuera. «Georgia». La voz, dicha desde lo alto de la escalera, la detuvo como un puñal suave. Lentamente giró el rostro. Allí estaba Nathaniel, de pie en lo más alto, inmóvil como una estatua de mármol. Vestía aún el mismo traje de la mañana, pero su rostro parecía más viejo, más cansado. No bajó las escaleras, no extendió la mano, solo la miró, con los labios apretados y los ojos llenos de algo contenido. «¿Es esto lo que desea?», preguntó, apenas audible. Ella sostuvo su mirada. Quiso decir tantas cosas, que no era eso lo que deseaba, que deseaba quedarse, que deseaba encontrar una razón para creer que ese lugar podía ser suyo, pero no dijo nada. Asintió, apenas, y cruzó la puerta. El viento la envolvió como un abrazo cruel. Subió al carruaje que la esperaba al final de la escalinata y cuando miró una última vez hacia atrás, Nathaniel seguía allí, en lo alto, como si no pudiera moverse, como si lo impidiera algo más fuerte que la voluntad, el miedo. El carruaje se alejó lentamente por la avenida, dejando atrás los portones de hierro forjado y la silueta solemne de la mansión. Dentro, Georgia apretó los labios para no sollozar. No por el escándalo, no por la humillación, sino por la certeza de que había dejado algo ir, algo que no sabía si alguna vez volvería a encontrar. En la sala principal, Nathaniel bajó finalmente las escaleras. Se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el vidrio. La figura del carruaje ya se perdía en la distancia. Sintió, por primera vez en años, una soledad que no tenía forma, pero sí nombre. El nombre de una mujer que había entrado a su vida sin anunciarse, como una tormenta, y que ahora partía llevándose consigo la única luz que había vuelto a encender el alma de su hogar. En el silencio que quedó después, solo se escuchaba el leve susurro del reloj marcando las horas, y entre las cortinas, agitadas por el viento, los ecos de un amor que aún no se atrevía a decir su nombre. Las calles del Bajo Manhattan parecían no tener memoria. Allí, el invierno se respiraba distinto, más crudo, más despiadado. No había carruajes lujosos ni vitrinas brillantes en esa parte de la ciudad. Las esquinas olían a hollín, a pan recién horneado y a resignación. Los edificios, bajos y grises, se alineaban como testigos mudos de miles de historias que nadie contaba, donde el esfuerzo tenía rostro y el anonimato era ley. Fue en una de esas callejuelas que Georgia encontró refugio. Una pensión modesta, atendida por una viuda de rostro amable y manos toscas, le ofreció un cuarto pequeño con una cama angosta, una ventana sin cortinas y un lavabo de porcelana cuarteada. A cambio, la señora Ley le pidió una suma baja, entendiendo, sin necesidad de preguntas, que Georgia no venía huyendo solo del frío. La joven maestra llevaba consigo apenas lo justo: 2 vestidos, unos libros y el cuaderno donde anotaba versos y pensamientos
cuando el silencio pesaba demasiado. Con la ayuda de una antigua colega del orfanato de Filadelfia, comenzó a dar clases particulares a escondidas, en las cocinas de algunas casas humildes y en el altillo de una tienda de telas. Enseñaba lectura, escritura y modales a niñas cuyos padres apenas sabían firmar su nombre, pero que soñaban con ofrecerles un destino distinto. Georgia no se quejaba. No tenía motivos para hacerlo. Dormía bajo techo, comía caliente y cada mañana encontraba un propósito. Sin embargo, cada noche al apagar la lámpara de aceite y mirar el cielo sin estrellas desde la ventana desnuda, su pensamiento volvía al rostro de Clara, al timbre de su risa, a la forma en que la niña apretaba su mano mientras caminaban entre los rosales de invierno. Y entonces, como una sombra, surgía también el recuerdo de Nathaniel. No su título, ni su fortuna, ni la casa que todos envidiaban, sino su voz, grave, contenida, sus gestos precisos, su manera de mirar, como si a veces deseara acercarse y no supiera cómo. Georgia no se lo permitía, no le daba espacio en su mente durante el día. Pero en la quietud de la noche, en esa hora en que el alma baja la guardia, su nombre se alojaba en su pecho como una espina dulce. Nathaniel, por su parte, no había tenido paz. Desde el día en que la vio marcharse bajo la nieve, se convirtió en prisionero de sus propias decisiones. Continuaba yendo al banco, atendía las reuniones del consejo, pero su rostro ya no despertaba el mismo respeto. Los rumores, alimentados por Van Dorn, habían herido más de lo que él esperaba. Los inversores lo miraban con cautela, las invitaciones sociales disminuyeron, pero nada de eso le dolía tanto como el eco del silencio que Georgia había dejado en su casa. Cada rincón de la mansión hablaba de ella. El piano, cerrado desde su partida. El sillón junto al ventanal donde leía con Clara. La taza de porcelana blanca que usaba para el té de la tarde, y Clara se apagaba lentamente. La niña había dejado de comer con entusiasmo. Su energía disminuía, y aunque los médicos atribuían su fatiga al clima o al crecimiento, Nathaniel sabía que era otra la causa. Su hija no sonreía igual, no cantaba, no pedía cuentos. Sus ojos azules, antes llenos de curiosidad, ahora se perdían en la distancia como si esperaran un regreso que no llegaba. Una noche, Clara se acercó a su padre con una carta entre las manos. Estaba escrita con letra temblorosa y manchada por algunas lágrimas infantiles. «Papá, ¿puedes hacerla llegar?» Nathaniel tomó la hoja con cuidado. La leyó en silencio. Eran pocas líneas, un ruego. Una súplica sencilla. «Querida Georgia, ¿estás bien?» «Yo no. No puedo dormir sin tus historias. Papá está triste, aunque no lo diga. No quiero una nueva institutriz. Quiero a ti. Por favor, vuelve. Clara». Nathaniel apretó la carta contra el pecho. No respondió nada. No prometió nada. Solo la guardó en el cajón superior de su escritorio. No se atrevía a enviarla. Pasaron 3 días. Clara no hablaba más del asunto, pero por las noches la señora Moore la oía llorar en silencio tras la puerta cerrada de su habitación. Entonces, la leal ama de llaves tomó una decisión. Una tarde, aprovechando que Nathaniel se encontraba en el banco, abrió el cajón de su escritorio, sacó la carta de Clara y junto a ella colocó otro sobre. Una de las muchas cartas que su patrón había escrito a Georgia y jamás había enviado. Lo selló con cera y sin decir palabra a nadie, tomó su abrigo y caminó hasta la estación postal. 2 días después, Georgia recibió el sobre. Reconoció la letra de Clara de inmediato y su corazón se aceleró. Pero al abrir el pliego, encontró otra hoja debajo. Una carta escrita con trazo firme y tinta negra. «Georgia, cada palabra me resulta insuficiente. He cometido errores, muchos. El mayor de ellos, no haber tenido el valor de impedir que cruzaras esa puerta. Sé que no tengo derecho a pedir nada,
Pero si acaso aún guardas en tu alma un rincón para la niña que te necesita, y para este hombre que no ha dejado de pensar en ti desde el instante en que entraste bajo la lluvia, no regreses por deber. Hazlo si aún queda algo que merezca ser salvado, Nathaniel. Georgia se quedó sentada largo rato, con la carta en las manos. No lloró, no sonrió, no habló. Solo respiró lentamente, como si al hacerlo pudiera volver a juntar los fragmentos rotos de todo lo que había sido. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su cuarto una y otra vez, hasta que la luz del amanecer comenzó a pintar de oro las grietas de las paredes. El corazón estaba dividido. Una parte le decía que su sitio era el que había construido con esfuerzo, que debía seguir con dignidad. La otra le gritaba que una niña la esperaba, que un hombre al fin le había dicho la verdad. Y en el centro de ese conflicto, comprendió que el amor no siempre llegaba con flores ni promesas. A veces llegaba como la lluvia, silencioso, inevitable y capaz de cambiarlo todo. El carruaje se detuvo lentamente frente a los portones de hierro forjado de la mansión Harrington. Aquel lugar, con su fachada de piedra y sus altas ventanas cubiertas por cortinas pesadas, se alzaba majestuoso entre la niebla como una fortaleza de recuerdos. Georgia descendió sin prisa. Llevaba un abrigo gris sencillo, los guantes de lana ajustados hasta las muñecas y un sombrero discreto que apenas contenía el temblor de su cabello suelto bajo la brisa invernal. Había regresado. No por orgullo, ni por esperanza, ni por deseo de justicia, solo por Clara. La carta de la niña, guardada en su bolso como un tesoro, había sido más poderosa que cualquier rumor, que cualquier duda, que cualquier herida. Y ahora, mientras cruzaba el jardín cubierto de escarcha, el corazón le latía con fuerza. No sabía qué encontraría dentro, ni cómo sería recibida, solo sabía que debía ver a la niña, aunque fuera por última vez. La señora Moore abrió la puerta antes de que pudiera tocar. La expresión en su rostro no era de sorpresa, sino de silencioso alivio. «Señorita Belmont», dijo con voz baja, casi reverente. «Clara está en el salón azul. La espera desde hace horas». Georgia asintió. Entró con paso firme, pero el alma llena de temblores. Cada rincón de la casa le hablaba. La alfombra del vestíbulo, las escaleras curvadas, el reloj de pie que marcaba las horas con un eco profundo. Era como caminar dentro de un sueño que se había quebrado, y que ahora, de forma inexplicable, volvía a tenderle la mano. Empujó con suavidad la puerta del salón azul. Allí, entre cojines bordados y luz tenue filtrada por las cortinas, estaba Clara, sentada en un sillón pequeño, con un vestido de lana color crema y una cinta de terciopelo celeste en el cabello. En sus manos sostenía una flor, una rosa blanca. Al verla, Georgia se quedó inmóvil. Su garganta se cerró. Clara se levantó de inmediato y corrió a su encuentro. «Sabía que volverías», dijo la niña, abrazándola con fuerza. «Lo sentí». Georgia la sostuvo entre sus brazos, temblando. El aroma de su cabello, el calor de su cuerpo, la fuerza de su inocencia, todo le devolvía un hogar que creía perdido. «Solo vine a despedirme, amor», susurró con voz contenida. «Pero no podía irme sin verte». Clara negó con la cabeza y alzó la rosa. «Es para ti». Mamá decía que las rosas blancas significaban amor verdadero. Eran sus favoritas. Pero ahora, cada vez que veo una pienso en ti. Georgia tomó la flor con manos temblorosas. No pudo hablar. Las palabras se perdieron entre la emoción y la culpa. En ese instante, la puerta del despacho se abrió. Nathaniel apareció en el umbral, sin anunciarse. Vestía un traje oscuro sin chaleco, con la camisa ligeramente abierta en el cuello, como si hubiera abandonado el protocolo sin darse cuenta. Su mirada se posó en Georgia primero y luego en la rosa blanca que ella sostenía. El tiempo pareció detenerse. Georgia se enderezó, pero no retrocedió. «Clara»,
Intuitiva como solo los niños pueden ser, se apartó sin decir nada y salió del salón, dejando tras de sí un silencio espeso, como el aire antes de una tormenta. Nathaniel avanzó un paso, luego otro, pero no se acercó del todo. Se quedó a media distancia, con las manos a los costados y una expresión tensa, como si contuviera algo que no sabía si debía decir. «No imaginé que regresaría tan pronto», murmuró. «No he regresado», respondió Georgia con suavidad. «Solo vine por Clara. Quería verla una vez más». Nathaniel bajó la mirada, asintiendo con gravedad. Luego alzó los ojos y por primera vez la miró sin defensas. «Hay algo que debo decirle», dijo. Georgia no respondió. Esperó. Nathaniel se acercó al ventanal, como buscando apoyo en la luz. Sus hombros estaban tensos, su rostro más pálido de lo habitual. Cuando habló, lo hizo sin adornos. «Hace años firmé una serie de autorizaciones que provocaron la quiebra de varias instituciones pequeñas. No lo supe hasta después, pero no hice nada para revertirlo. Solo lo acepté como parte del juego bancario». Hizo una pausa. Su respiración se volvió más lenta. Entre esas instituciones estaba un colegio, un orfanato en Filadelfia, uno donde usted trabajaba. Georgia sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Su silencio era un eco de la verdad. Nathaniel se volvió hacia ella. «Cuando lo supe, ya estaba aquí. Usted ya estaba aquí. Y yo no fui capaz de decírselo, no por cobardía, sino porque no podía soportar que me mirara como ahora me está mirando». Georgia sostuvo su mirada. No había rabia en sus ojos, solo tristeza y una compasión contenida que dolía aún más que el rencor. «No quería que se fuera», continuó él, «pero tampoco tenía derecho a pedirle que se quedara. He sido un hombre cobarde, con el corazón cerrado y la conciencia adormecida. Pero hoy, delante de usted, ya no tengo nada más que esconder». Hubo un largo silencio. Solo el sonido del reloj rompía la quietud. Georgia se acercó sin prisa. Tenía la rosa blanca aún en la mano. La colocó sobre una mesa baja con delicadeza. Luego, sin decir palabra, alzó la vista hacia él y lo abrazó. No con pasión, no con urgencia, sino con ese tipo de abrazo que nace del perdón, de la ternura, de la comprensión entre dos almas heridas que han dejado de pelear entre sí. Nathaniel la rodeó con los brazos como quien encuentra tierra firme tras una tormenta interminable. Cerró los ojos, apoyó la frente sobre su hombro. No hablaron, no hacía falta. Pero fuera de la casa, muy lejos de esa escena íntima, las sombras se movían. En un despacho elegante de la zona financiera, August Van Dorn revisaba unos documentos con gesto satisfecho. Su secretario, un hombre joven de rostro anguloso y modales serviles, le extendía un nuevo informe. «La evidencia está completa, señor Van Dorn. Movimientos bancarios, firmas, fechas, todo lo necesario para acusar al señor Harrington de mala gestión y conflicto de intereses». Van Dorn sonrió sin levantar la vista. «Perfecto. Que el comité lo reciba mañana y que la ciudad sepa que no hay fortuna que proteja a un hombre cuando el escándalo se vuelve ley». Apoyó una pluma sobre el papel y firmó con firmeza. El juego no había terminado, y esta vez no pensaba perder. El sol de finales de febrero bañaba con una luz helada la fachada de piedra de la mansión Harrington. Era uno de esos días engañosos en Nueva York, donde el cielo parecía prometer primavera mientras el viento seguía mordiendo la piel. Los periódicos, sin embargo, no traían promesas, sino fuego disfrazado de tinta. A primera hora de la mañana, el ama de llaves, la señora Moore, cruzó el vestíbulo con el rostro pálido y los labios apretados. Extendió el periódico al señor Harrington, mientras la joven Clara, aún adormecida, jugaba con su muñeca favorita en el salón contiguo. Nathaniel lo tomó con la calma de quien ya espera la embestida. El banquero viudo se prepara para anunciar compromiso con su institutriz.
El titular ocupaba toda la parte superior de la primera plana del New York Gazette, y debajo de él un grabado mostraba una escena imaginaria. Un hombre elegante ofreciendo una rosa blanca a una mujer de aspecto modesto. Era una ficción construida con precisión cruel, una invención tejida a partir de rumores, sí, pero con una intención clara: destruir. Nathaniel dejó el periódico sobre el escritorio. Su expresión no era de sorpresa, sino de firmeza. «Era cuestión de tiempo», dijo en voz baja. La señora Moore no respondió. Lo conocía lo suficiente como para saber que aquel gesto de serenidad contenía una tormenta interna. Georgia, al enterarse del artículo, no dijo nada. Recogió el ejemplar abandonado en el pasillo por un mensajero y lo leyó de pie, junto a la ventana del invernadero. La sangre le subió al rostro, pero no de vergüenza. Era rabia contenida, dolor por la forma en que se desfiguraban los hechos, por cómo su nombre, que nada significaba en los círculos de poder, era usado como sinónimo de escándalo. No tardaron en llegar las consecuencias. El Consejo del Banco Harrington, formado por hombres de edad avanzada, nombres heredados y fortunas antiguas, envió una carta firmada por unanimidad solicitando la reconsideración inmediata de la vida personal del señor Harrington en aras de preservar la integridad del establecimiento financiero. Y no solo fueron cartas. Las visitas sociales cesaron por completo, las llamadas no fueron devueltas, las cenas de negocios previamente acordadas fueron canceladas sin explicación. La aristocracia financiera había hablado, y su sentencia era clara. Van Dorn, desde la sombra, observaba el derrumbe con satisfacción. No necesitaba mover más piezas. El desprecio de la alta sociedad era la mejor herramienta. No necesitaba atacar directamente. Solo tenía que observar cómo el escándalo hacía el trabajo por él. Una noche, Nathaniel entró al salón donde Georgia leía con Clara. Vestía un traje negro sin corbata, los botones del cuello abiertos, las manos escondidas en los bolsillos del pantalón. Lo acompañaba un silencio distinto, más denso, como si cada paso llevara un peso que no podía compartir. Georgia lo miró con calma. Clara dormía sobre su regazo, aferrada a su muñeca. La joven deslizó con cuidado a la niña sobre el diván, la arropó con una manta de encaje y se puso de pie. Nathaniel no habló de inmediato. Caminó hasta el piano y apoyó una mano sobre la tapa cerrada. Sus ojos se perdieron en el vacío. «El precio de un nombre», dijo finalmente, «es más alto de lo que creí. Pero he llegado a la conclusión de que ya no quiero pagarlo». Georgia frunció el ceño, sin comprender del todo. Nathaniel se volvió hacia ella y por primera vez desde que se conocían, habló sin escudos. «Me propongo unir mi vida a la suya, no porque debamos, no por Clara, no por lo que dicen los periódicos, sino porque no puedo imaginar esta casa sin su presencia. Porque usted es lo único verdadero que he tenido desde hace años». Georgia quedó en silencio. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Nunca lo había escuchado hablar así, con palabras que salían directamente de lo que parecía ser su alma. Nathaniel avanzó un paso, luego otro. «Sé que esto arruinará lo que queda de mi reputación, pero estoy dispuesto. El banco, la Quinta Avenida, los salones, ya no me importan, solo me importa usted». La joven lo miró con una mezcla de asombro y dolor. Su voz salió suave, pero firme. «No puede pedirme eso. No puedo ser la causa de su caída». «No sería una caída», respondió él. «Sería el precio justo por algo que por primera vez vale la pena». Georgia bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. El amor que sentía por ese hombre era real, tan real como el miedo que le oprimía el pecho. Miedo a lo que vendría, a las miradas, al desprecio, al sacrificio que él haría por ella. «No quiero que me elija por desesperación, ni como desafío, ni por deber. Quiero que me elija con la certeza de que yo no seré su ruina».
susurró. Nathaniel dio un paso más. Ahora estaba frente a ella. Su rostro, tan cerca, revelaba la tensión en sus facciones. Levantó la mano y la rozó apenas con los dedos, como si temiera quebrarla. «Usted es lo que me ha salvado». En ese instante, Clara se despertó. Se incorporó con lentitud y los miró con ojos somnolientos. Luego se levantó del diván y se acercó tambaleante hasta aferrarse a la falda de Georgia. «¿Te vas a quedar?», preguntó con voz ronca. Georgia la miró, sintiendo que el alma se le partía. Se agachó para estar a su altura. «No lo sé, mi amor. No es tan sencillo». Clara la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. «No quiero una institutriz, quiero una mamá». La frase cayó como un rayo en la sala. Nathaniel cerró los ojos por un instante. Georgia acarició el cabello de la niña, y las lágrimas que no había derramado por la humillación ni por la soledad brotaron ahora sin contención. «Te amo», murmuró, apenas audible, «pero hay decisiones que no puedo tomar sola». Nathaniel no insistió. Solo la observó, con el corazón dividido entre el amor y la culpa, entre el deseo y el deber. La noche avanzó lentamente. Ninguno de los tres habló más. La rosa blanca seguía sobre la mesa baja del salón, como un testigo silencioso de una escena que no era aún un final, pero tampoco un comienzo. El precio del nombre se estaba cobrando, y la moneda era el corazón de quienes más se amaban. El cielo de Nueva York amaneció cubierto de un gris espeso, sin una sola línea de sol. La ciudad se agitaba en un rumor inquieto que parecía adivinar lo que estaba por suceder. En la sede principal del banco Harrington & Co., la gran sala del comité estaba iluminada por lámparas de gas que desprendían una luz dorada y opaca. Las paredes, cubiertas de retratos de antiguos directores, observaban en silencio la escena que se desarrollaría allí, como testigos de un linaje destinado a cambiar para siempre. Nathaniel Harrington llegó puntual, vestido con su levita negra, los guantes perfectamente ajustados y el rostro sereno, aunque por dentro lo carcomía una mezcla de cansancio y determinación. A cada paso, los murmullos de los empleados se apagaban. Todos sabían que aquel día el Consejo decidiría si él seguiría siendo la cabeza del imperio financiero que había heredado de su padre o si se convertiría en un nombre borrado de los registros de la alta sociedad. El salón estaba lleno. August Van Dorn, impecable en su traje gris perla, lo esperaba sentado al centro de la mesa, con una sonrisa tan controlada que rozaba la insolencia. A su alrededor, los demás miembros del comité fingían neutralidad, aunque sus rostros traicionaban el morbo de presenciar la caída de un gigante. Nathaniel se mantuvo de pie. «Señores», dijo con voz firme y pausada, «he venido a presentar mi renuncia como director principal del Banco Harrington». El murmullo fue inmediato. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros intercambiaron miradas de sorpresa. Van Dorn, en cambio, sonrió abiertamente. «¿Renunciar?», repitió, fingiendo desconcierto. «Pero, señor Harrington, eso sería precipitado. No hemos llegado a una resolución aún». Nathaniel apoyó las manos sobre la mesa sin apartar la vista de su rival. «No necesito una resolución para entender lo que buscan. Sé que mi vida personal ha puesto en riesgo la reputación de este banco. No voy a permitir que mi nombre manche el legado que mi padre construyó con tanto esfuerzo». Van Dorn cruzó los brazos, complacido. «Entonces admite usted que su conducta ha sido inapropiada». Nathaniel lo miró sin pestañear. «Admito que he recordado lo que significa tener conciencia, algo que algunos aquí parecen haber olvidado». El silencio que siguió fue tenso. Ninguno de los presentes se atrevió a intervenir. Nathaniel continuó: «Cederé mi puesto como director principal y mantendré solo una participación mínima, suficiente para asegurar el sustento de mi hija. Todo lo demás será suyo, señor Van Dorn».
Lo dijo sin rencor, como quien entrega un peso que ya no le pertenece. Van Dorn lo observó con una mezcla de sorpresa y triunfo. Por fin, el hombre que había sido su sombra y su obstáculo más grande se rendía ante él. «Lamento su decisión», respondió con falsa cortesía, «pero aceptaré su renuncia en nombre de la institución». Nathaniel asintió una vez más, tomó su sombrero y abandonó el salón sin volver la vista atrás. Los pasos de sus botas resonaron en el mármol como un eco de dignidad rota. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Esa misma tarde, la noticia corrió por toda la ciudad. Los periódicos no tardaron en publicarlo. Nathaniel Harrington renuncia a la dirección del banco familiar. Las casas más elegantes de la Quinta Avenida se llenaron de comentarios. Algunos celebraron su decisión prudente, otros lamentaron su inevitable caída. Pero nadie, salvo una persona, comprendió lo que esa renuncia significaba: Georgia. Ella leyó la noticia en una pequeña cafetería del Bajo Manhattan, con las manos temblorosas sobre el papel. Supo, sin necesidad de explicaciones, que aquella decisión había sido por ella, no por debilidad, sino por amor, por protegerla. Una oleada de emociones la invadió: gratitud, tristeza, miedo y una certeza que le oprimió el pecho. Debía verlo una última vez, despedirse, darle las gracias. No esperó más. Tomó un coche y se dirigió a la mansión Harrington. El trayecto fue silencioso. Afuera, la ciudad se envolvía en una mezcla de neblina y copos de nieve que parecían borrar los contornos de las cosas. Cuando llegó, la casa estaba en penumbra. No había carruajes en la entrada ni criados en movimiento. La puerta principal se abrió apenas tocó. La señora Moore apareció en el umbral con una expresión sombría. «Ha llegado demasiado tarde, señorita Belmont». Georgia sintió que algo se quebraba dentro de ella. «¿Dónde está?» La mujer bajó la mirada. «El señor Harrington partió esta mañana. Dijo que necesitaba aire y no creo que regrese pronto». Georgia respiró hondo, intentando no derrumbarse. «¿A dónde fue?», preguntó casi en un susurro. La señora Moore la miró con ternura y sacó un sobre del bolsillo de su delantal. «Dejó esto para usted. No me dio dirección, pero dijo que sabría encontrarlo si lo deseaba de verdad». La carta tenía su nombre escrito con aquella caligrafía firme que tanto la conmovía. Subió las escaleras buscando refugio en la habitación donde había vivido sus días más dulces y encendió la lámpara de aceite antes de abrir el sobre. «Mi querida Georgia, si estas palabras llegan a tus manos, ya estaré lejos. No pretendo huir, sino volver al lugar donde aprendí que un hombre vale más por lo que renuncia que por lo que posee. He entregado mi puesto, mi nombre y lo que quedaba de mi orgullo. No lo hice por debilidad, sino porque tu imagen en mi conciencia pesaba más que todo el oro del banco. No busco que me perdones ni que me sigas. Solo quiero que sepas que por primera vez mi corazón ha elegido el silencio de la paz sobre el ruido de la ambición. Si alguna vez pasas por los campos de Connecticut, donde el invierno se vuelve blanco hasta el horizonte, recuerda que allí hay un hombre que aprendió a amar tarde, pero de verdad, Nathaniel». Las lágrimas comenzaron a caer sin resistencia. Georgia presionó la carta contra el pecho, como si en ese gesto pudiera retener el calor de la voz que ya no escucharía. Pero algo en las palabras finales, algo en esa mención a Connecticut, despertó un impulso irrefrenable, donde el invierno se vuelve blanco hasta el horizonte. Sí, sabía ese lugar. Nathaniel le había hablado de él una vez, cuando Clara mencionó las rosas blancas del jardín de su madre. Era la antigua casa de campo de los Harrington cerca de New Haven, rodeada por colinas y caminos de abedules. Georgia no lo pensó más. Corrió escaleras abajo. La señora Moore, al verla con el abrigo en la mano, la detuvo por un instante. «¿A dónde va? ¿A dónde debo ir?». La mujer no insistió.
Le tomó la mano y la miró con los ojos húmedos. «Dios la acompañe». Georgia asintió y salió. El viento era gélido, pero su determinación ardía. En cuestión de minutos, tomó un coche hasta la estación central. Compró el primer billete rumbo a Connecticut y subió al tren con el corazón desbocado. El interior del vagón estaba casi vacío. A través del cristal empañado, las luces de la ciudad se desdibujaban como si la urbe entera se disolviera detrás de ella. Afuera la nieve caía más espesa, cubriendo los campos, los rieles, el cielo entero. Georgia apoyó la frente en la ventana. Pensó en Nathaniel, en su mirada al despedirse de ella desde lo alto de las escaleras aquella tarde lejana. Pensó en Clara, en su voz infantil llamándola mamá. Pensó en el precio que ambos habían pagado por un amor que no había tenido tiempo de florecer. En ese instante comprendió algo que la estremeció. Nunca había buscado pertenecer al mundo de los Harrington. Solo había buscado pertenecer a su corazón. Y si debía enfrentarse al escarnio, al pasado o al orgullo, lo haría. Porque ya no tenía miedo. El tren avanzó entre la niebla, abriéndose paso entre el paisaje cubierto de hielo. Las luces del interior parpadeaban con cada curva. Georgia cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Su destino ya no estaba en Nueva York, ni en los rumores, ni en la vergüenza. Estaba en aquel lugar lejano donde un hombre había aprendido a amar tarde, pero con verdad. Y hacia allí se dirigía, sin mirar atrás. Las primeras luces del amanecer apenas asomaban detrás de los abedules cubiertos de escarcha cuando el tren de Georgia llegó a la pequeña estación de campo. El paisaje de Connecticut parecía suspendido en un silencio antiguo, quebrado solo por el crujir de la nieve bajo sus pasos al descender del vagón. El aire era puro y gélido, impregnado del aroma de la madera y la humedad de la tierra dormida. Frente a ella se extendía un camino solitario flanqueado por árboles desnudos, y más allá, casi perdido entre colinas blancas, se alzaba el tejado de una casa de campo con una chimenea humeante. El cochero que la había esperado por recomendación de la señora Moore la ayudó a subir al carruaje sin hacer preguntas. El trayecto hasta la propiedad Harrington fue breve, pero suficiente para que el corazón de Georgia latiera con más fuerza que nunca. Mientras avanzaban, podía ver los campos cubiertos de nieve, las cercas semienterradas, y al fondo, la silueta de un invernadero cubierto por cristales empañados. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa, Georgia descendió con el rostro pálido y los labios secos. Llevaba un abrigo oscuro ajustado a la cintura, una falda gruesa de lana gris y un sombrero de fieltro decorado con una cinta descolorida. Las botas se hundieron en la nieve al caminar hacia el jardín trasero. Allí, como en un sueño, lo vio. Nathaniel estaba de pie entre los rosales dormidos del invernadero, envuelto en un abrigo marrón gastado, sin corbata, sin guantes, con las mangas arremangadas y las manos manchadas de tierra. Parecía más joven, más humano, más real que nunca. Georgia se detuvo. La nieve caía en silencio, cubriéndola lentamente. Nathaniel levantó la mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron como si todo lo no dicho se derramara entre ellos. Él soltó la pala con lentitud. «Sabía que vendrías», dijo, apenas en un susurro. Georgia avanzó un paso. «No vine por nostalgia», dijo sin apartar la mirada. «Vine porque no quiero seguir huyendo». Nathaniel caminó hacia ella, cruzando el jardín sin importar que sus botas se llenaran de nieve. Se detuvo a pocos pasos, como si temiera que cualquier gesto la ahuyentara. «No tengo nada para ofrecerte», murmuró. «Ni trajes de gala, ni cenas lujosas, ni promesas de prestigio. Solo tengo esto, un campo helado, una niña que te extraña y un corazón cansado que aprendió a amar cuando ya nadie lo esperaba». Georgia respiró hondo. «No vine por lo que tienes. Vine por lo que eres cuando nadie te ve. Por ese hombre que renunció a todo para que otros no cayeran». Nathaniel bajó la mirada, vencido por la emoción. «¿Y aún así me eliges?».
Preguntó con la voz quebrada. Ella se acercó un paso más. No se elige al amor, Nathaniel. El amor simplemente sucede. Un leve temblor recorrió el rostro de él. Extendió la mano y ella la tomó. No hubo beso ni promesa, solo un gesto silencioso de entrega. El roce de sus dedos fue más elocuente que cualquier caricia, y sus ojos, llenos de lágrimas, se dijeron todo lo que las palabras no supieron articular. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una quietud serena. La pequeña Clara llegó al tercer día, traída por la señora Moore, quien fingió haber seguido estrictas instrucciones de su patrón. Al ver a Georgia, la niña corrió a sus brazos y, en voz baja, le susurró: «Te lo dije, mamá siempre vuelve». Las semanas pasaron entre la limpieza del invernadero, el cuidado de las rosas y las comidas en la vieja cocina de piedra. Georgia comenzó a enseñar a Clara a leer poemas junto a la chimenea, mientras Nathaniel trabajaba la tierra con una paz que nunca había conocido. La boda fue organizada por la señora Moore, con la ayuda de los vecinos del lugar. No hubo invitaciones doradas ni vestidos importados. Georgia llevó un vestido marfil de lana con detalles de encaje antiguo, restaurado por ella misma. Nathaniel vistió un traje oscuro que había sido de su padre, y Clara llevó una corona de flores secas recogidas del jardín. La ceremonia se celebró en la capilla rural, bajo un cielo despejado que por fin había dejado de llorar. El sacerdote, un hombre anciano de manos temblorosas, pronunció las palabras con emoción visible. Cuando llegó el momento del sí, Nathaniel tomó la mano de Georgia como si fuera el primer gesto de toda su vida. Y ella, con la voz apenas audible, pronunció su respuesta sin vacilar. Clara fue la encargada de lanzar los pétalos al aire. Las rosas blancas, recogidas del primer rosal que había florecido en el invernadero, volaron como mariposas entre los bancos de madera. No hubo aplausos ni vítores, solo una emoción contenida que caló hondo en el corazón de los presentes. Semanas después, el paisaje había comenzado a teñirse de verde. La casa de campo, antes apagada, lucía cortinas nuevas, risas infantiles y macetas en las ventanas. Una mañana, Georgia despertó temprano y salió al porche con una taza de café caliente. Se envolvió en una manta tejida y observó el jardín que florecía con lentitud. Nathaniel se le unió unos minutos después, con Clara dormida aún en brazos. «Mira el letrero», dijo él. Georgia giró el rostro. Sobre la entrada principal de la casa, una placa nueva brillaba con discreción. La familia Harrington Belmont. Georgia sonrió con los ojos húmedos. «¿No temes que te olviden allá en Nueva York?», preguntó en voz baja. Nathaniel la miró con ternura. «La sociedad olvida con facilidad, Georgia, pero yo recordaré cada detalle de este amor, mientras viva». Ella apoyó la cabeza en su hombro. El viento movió las ramas del manzano junto a la entrada. En el interior de la casa, el reloj marcaba la hora exacta en que meses atrás una tormenta la había arrojado a una puerta equivocada. O tal vez no tan equivocada. Quizás el destino simplemente la había llevado a donde su nombre ya la esperaba grabado. No en una mansión de mármol, sino en un corazón dispuesto a renacer. Y así, sin testigos ilustres ni titulares en los periódicos, nació una familia. Una historia sin linaje noble ni fortuna heredada, pero con la dignidad de un amor elegido con coraje. Una historia que la sociedad olvidó, pero que ellos, cada vez que miraban el jardín florecer, recordaban para siempre. El invierno volvía a posarse sobre las colinas de Connecticut con la misma delicadeza que lo había hecho 9 años atrás, aunque ahora, en lugar del silencio de la soledad, la casa de campo rebosaba de vida. La madera del porche crujía bajo los pasos de una niña de cabellos oscuros que corría descalza entre los montículos de nieve, riendo mientras un perro viejo y perezoso la seguía con dificultad. «Papá dice que me congelaré los pies»,
gritaba entre carcajadas, mientras su vestido azul claro ondeaba como un estandarte en medio del blanco. Desde la ventana, Georgia observaba la escena con una sonrisa melancólica. Su rostro conservaba la serenidad que el tiempo solo concede a quienes han amado con plenitud. El cabello, ahora recogido en un moño bajo con algunos hilos de plata, enmarcaba un semblante más maduro, pero aún iluminado por la misma dulzura que había transformado una mansión en un hogar muchos años atrás. Detrás de ella, Nathaniel Harrington colocaba unos leños en la chimenea. Su espalda seguía erguida, aunque sus manos delataban el paso de los años. Llevaba puesto el delantal de jardinería y su camisa de franela aún conservaba manchas de tierra. Se giró y observó a Georgia con la misma mirada con la que la había recibido en la nieve por primera vez. Una mirada que no había perdido intensidad, aunque sí había ganado profundidad. ¿Recuerdas ese primer invierno?, preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta. Georgia asintió. Lo recuerdo todo, incluso lo que callamos por miedo, lo que perdonamos en silencio y lo que elegimos conservar. Nathaniel caminó hacia ella y tomó su mano. ¿Lo cambiarías por una vida de lujos en la Quinta Avenida? Ella le respondió con un leve apretón. Ni por todo el oro del Banco Harrington. Clara, ya con 15 años, tocaba el piano en la sala con la misma pasión de su madre biológica, pero con la serenidad que Georgia le había enseñado. A su lado, sentada con un cuaderno de dibujos sobre las rodillas, la pequeña Aurora, la hija nacida del amor tardío entre Georgia y Nathaniel, dibujaba flores imaginarias mientras tarareaba las melodías. Tenía 7 años y una imaginación desbordante. Decía que cuando fuera grande cultivaría rosas en la luna. Y las llamaré rosas mamá, decía con convicción, porque son las únicas que crecen cuando las personas se quieren mucho. Los vecinos del pueblo habían aprendido a querer a la familia Harrington Belmont, sin importar los titulares antiguos o los escándalos que una vez sacudieron la prensa de Nueva York. Para ellos, Nathaniel era el hombre que ayudaba en la reconstrucción de la escuela local, Georgia, la maestra que enseñaba literatura sin cobrar a los niños más pobres, y Clara, la jovencita que soñaba con estudiar medicina en Boston. La sociedad que una vez les dio la espalda siguió su curso, pero no todos escaparon al juicio del tiempo. August Van Dorn, antaño tan poderoso como despiadado, enfrentó su propio ocaso. El mismo sistema que manipuló terminó por devorarlo. Acusado de fraudes financieros y prácticas desleales, fue destituido de todos sus cargos. Murió en el exilio, en un hotel oscuro de Filadelfia, sin familia ni nombre que heredara su legado. Ni un solo periódico cubrió su funeral. El Banco Harrington, por su parte, fue absorbido por nuevos inversores, pero el apellido, aunque ya no adornaba oficinas doradas ni era pronunciado en bailes de sociedad, vivía grabado en la madera sencilla de una puerta rural. Cada invierno, Nathaniel plantaba nuevas rosas blancas en el invernadero. Decía que eran para recordar a los que ya no estaban, para agradecer lo que la vida les había permitido conservar. Georgia las cortaba con cuidado y Clara las llevaba a la capilla, donde una vez sus padres se prometieron amor eterno. Esa capilla, rodeada ahora de árboles altos y un banco de madera bajo un roble centenario, era testigo del paso de las estaciones y de la permanencia de aquello que ni el tiempo, ni la distancia, ni la adversidad habían podido destruir. Un amor nacido de la sencillez, consolidado en la renuncia y sellado en la ternura de cada día compartido. Georgia y Nathaniel, al caer la tarde, solían sentarse en el porche con una manta sobre las piernas y una taza de té humeante entre las manos. Desde allí veían correr a sus hijas, escuchaban los ladridos del viejo perro y el tintineo del piano, y sentían que el mundo, el verdadero, cabía en ese instante. No eran famosos, no eran ricos,
pero eran recordados por sus hijas, por sus alumnos, por cada pétalo blanco que caía sobre la tierra como un susurro suave de eternidad. Y así, mientras el invierno volvía una vez más, la casa de campo seguía de pie, con su letrero intacto en la entrada. La familia Harrington Belmont. Una historia que la alta sociedad olvidó, pero que el amor, con el paso de los años, hizo inolvidable. A veces, el amor verdadero no llega con trompetas ni vestidos de gala, sino bajo la lluvia, en el silencio de un piano, en una carta no enviada o en una rosa blanca que florece en invierno. La historia de Georgia y Nathaniel nos recuerda que los caminos del corazón no siempre siguen la lógica del mundo. Ella, una joven sin fortuna; él, un magnate marcado por el luto. Y sin embargo, entre prejuicios, escándalos y renuncias, eligieron lo más difícil: el amor honesto, el que no presume pero resiste. En un tiempo donde el apellido lo era todo, ellos eligieron construir un nombre juntos. En una sociedad que les dio la espalda, ellos se dieron el alma. Y cuando todo parecía perdido, encontraron la paz en lo sencillo: una hija, un jardín y un hogar donde el pasado ya no dolía. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra rosas para saber que fuiste parte de este viaje hasta el último suspiro de amor. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones igual de emocionantes, llenas de pasión, segundas oportunidades y giros inesperados. Estoy segura de que también te van a encantar. Gracias por ser parte de este canal donde los romances de época vuelven a florecer. Nos leemos en la próxima historia.